Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Sanguino. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, del Tecnológico Nacional de México. Estoy en la clase de Estadística Inferencial 1, Unidad 2, del grupo tercero Y, con el profesor Juan Morales, en la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. Vamos a trabajar lo que es con distribuciones de probabilidad discreta, variables aleatorias, definiciones. Una variable aleatoria es aquella que casi siempre es representada por X, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar cada, para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contables, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua de manera que no exista huecos o interrupciones. Los requisitos de una distribución de probabilidad es que la sumatoria de probabilidad de x es igual a 1, donde x asume los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero los valores como 0.9999 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. Cuando 0 es menor o igual a la probabilidad de 1 menor o igual a 1 para cada valor individual de x, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es igual a la media más dos desviaciones y el valor mínimo común es igual a la media menos dos desviaciones. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de dos desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía por lo que no es totalmente rígida. Si con un supuesto dado de probabilidad de un evento particular observado por ejemplo 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. Vamos a trabajar en el uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en N ensayos es un número inusualmente alto de éxitos y la probabilidad de X o más éxitos es poco probable. Con una probabilidad de 0.05 menor, este criterio se puede expresar de la siguiente forma. Probabilidad de X o más es menor o igual a 0.05. Número inusualmente bajo de éxitos. X éxitos en el ensayo es un número inusualmente bajo de éxitos y la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. Probabilidad de X o menos es igual o menos a 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se puede usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que puedan ocurrir
con facilidad, por azar y por eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Definiciones. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E mayúscula y representa el valor promedio de los resultados. Ese se obtiene calculando el valor de la sumatoria de x por probabilidad por x. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de x son todos números enteros. Ejemplo de la genética de vástagos. Consideren los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es 3 cuartos o 0.75. Es decir, probabilidad de verde es igual al 0.75 o 75%. Aquí podemos observar en la tabla que el gen del progenitor 1, gen del progenitor 2, las columnas, genes de los vástagos y color de vaina de los vástagos. Si unimos el verde más verde, tenemos un resultado de verde. Si unimos el verde y el amarillo, tenemos un resultado de verde completamente. Y si obtenemos el amarillo y el verde, también obtenemos un verde. Y para obtener amarillo, se, 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 se necesita unir el gen del amarillo con amarillo. ¿Ok? Así es como nos da el resultado de 4 resultados. Tenemos, cada resultado vale 25%, es decir que en los 3 colores verdes un 75%, el amarillo es un 25% de probabilidad, que viene siendo 3 cuartos en verde y un cuarto en amarillo. La media, vamos a ver un ejemplo de los vástagos de la regla práctica de las desviaciones. La media del número de guisantes con vainas verdes es 3.8 y la desviación estándar es 1.0. Utilice esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común con base en los resultados. Determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes, encontrar que solo uno de ellos tiene varias vainas verdes. Como podemos ver, vamos a obtener lo que va a ser los resultados. La medida del número de guisante vainas es 3.8 y la desviación estándar 1.0. Es un dato importante. Vamos a obtener el valor máximo y el valor mínimo. Al utilizar la regla de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. Valor máximo común es la media más 2 desviaciones, que es igual a 3.8. La media dijimos que es 1.8. Es 3.8 la media más 2 es igual a 5.8. El valor mínimo es la media menos 2, que es 3.8 menos 2 es igual a 1.8. Con base en estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con varias verdes, porque el valor de 1 está fuera de este rango de valores comunes, 1.8 o 5.8. En este caso, el valor máximo común es en realidad 5, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Ejemplo. Identificación de resultados inusuales de probabilidades. Utilice probabilidades para determinar si uno es un número inusualmente bajo.
de guisantes con vainas verdes, cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde que es igual a 0.75 para determinar si uno es un número inusual bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos. Necesitamos calcular la probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Probabilidad de uno o menos es igual a probabilidad de uno o cero, que viene siendo uno, que es el 0.15, y el y el cero, la probabilidad de cero es 0.01, que es un total de 0.16. Puesto que la probabilidad de 0.16 es menos que 0.05, concluimos que el resultado de una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad, 0.016, de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. ¿Ok? Ahorita vamos a realizar un ejercicio. Vamos a ver primeramente sobre esto. Eh, Necesitamos abrir Minitab. Nos están pidiendo una que encontremos la probabilidad. Siempre se va a contar el 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Una vez capturados estos datos, nos vamos a calcular probabilidad de distribución binomial. Vamos a seleccionar la probabilidad. El número de intentos son 5. El evento de probabilidad 0.75. Queremos constante o entrada de columna. Vamos a seleccionar entrada de columna y vamos a seleccionar la X. Y seleccionamos OK. Entonces aquí lo que nos arroja el resultado de probabilidad es de que de 5 intentos la probabilidad es 0 y probabilidad 0.75. Encontramos que si llega a haber en el evento 0, en el evento que no haya ningún verde, es una probabilidad de 0.00977, que vendría siendo 0.09. La probabilidad de que nos salga un vástago color verde es 0.014, 648, y la probabilidad de que sean dos vástagos es 0.87891, que viene siendo un 8%, y la probabilidad de que salgan tres vástagos verdes es 26, es 0.263672, que viene siendo un 26%. Y la probabilidad de que salgan cuatro vástagos, que es la más alta, es 0.395508, que viene siendo un 39%. Ya para la probabilidad número 5 baja a la 0.237305. Entonces ya empieza a disminuir. Si hubiera más probabilidades, empieza a disminuir las probabilidades de que sean mayores. Ok, así es como podemos encontrar a través de la probabilidades de distribuciones binomiales. Vamos al siguiente tab. El siguiente tab vamos a hacer un ejercicio y nos dice que vamos a utilizar probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes, cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde, que es 0.75. Vamos a calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes y la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Anteriormente era, era con 5 vástagos progenitores y ahora van a ser 8 vástagos progenitores.
Perfecto. Para ir a resolver esto, vamos a Minitab nuevamente y vamos a, dijimos que iban a ser 5, ahora van a ser 6, vamos a agregar 6, 7 y 8. Perfecto. Y vamos nuevamente a calcular, cal- cálculos, probabilidad de distribución, binomial. Seleccionamos probabilidad, el número de intentos ahora van a ser 8, la probabilidad de 0.5 y la columna es la X. Seleccionamos OK y nos arroja, sería la de abajo, esta. Para la probabilidad de que no nos salga verde es muy baja, 0.00015, que nos salga 1 es 0.0036. La probabilidad de que salgan 2, 0.3845, que salgan 3 es 0.2371. La probabilidad de 4 es 0.86, que salgan 5, 0.20. Y la probabilidad de 6, 31%, aumenta en el número 6. En la probabilidad de que salgan 7 son 0.26, ahí bajó. Y que salgan 8, 0.113. Ok, nos hace la pregunta. Calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. La probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. La probabilidad es 0.2371, que viene siendo una oportunidad de 0.2%, del 0.23%, del 2%, exacto. Vamos a ponerle el 0.23%, 0.23%, y la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. 3 o menos sería el 0.38%, sumando el 0.3%, 0.3, 0.3 son 0.6, 4 más 6 son 10, 11, 0.61%. Esa es la probabilidad, 0.61%. Y así es como resolvemos este, este problema. Vamos al siguiente. Distribuciones de probabilidad discreta. Distribuciones de probabilidad binomial. Definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben de ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamados éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Notación para las distribuciones de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso, denotan las dos categorías posibles de todos los resultados.
probabilidad de E de éxito es P minúscula y la probabilidad de fracaso es la probabilidad de F que es igual a 1 menos P minúscula que viene siendo el éxito que es igual a la letra Q minúscula. La letra N denota el número fijo de ensayos. La letra X denota un número específico de éxitos en N ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N. P minúscula denota la probabilidad de éxito en uno de N ensayos. Q denota la probabilidad de fracasos en uno de N ensayos. Y probabilidad de X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los N ensayos. Definiciones. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquier de las dos categorías posibles puede denominarse el éxito E siempre y cuando su probabilidad se identifique como P minúscula. El valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95 es igual a 0.05. Eso es, Q viene siendo 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refiera a la misma categoría denominada como un éxito. Ejemplo de donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O. Según datos del programa Greater New York Blood, obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar. Es decir, que vamos a obtener de 5 donadores al azar, vamos a obtener, sí, vamos a responder las preguntas. Eh, el N es igual a 5, es el número de seleccionados, y P, que es la probabilidad de 0.45. Es decir, que vamos a, del 45% de sangre de un grupo fueron O y va a resolver las preguntas. Calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Perfecto. Vamos a abrir Minitab y vamos a crear nuestros datos. Vamos a empezar con 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Vamos a seleccionar en calcular. Probabilidad, distribuciones de probabilidad. Y aquí vamos a seleccionar la binomial. Que lo que queremos, lo que estamos buscando es seleccionar probabilidad. El número de eventos es 5 y dijimos que era un 0.45, que es el porcentaje 45. Vamos a obtener la constante de entrada, vamos a darlo en constante de columna y vamos a seleccionar la columna X y seleccionamos OK. Too few items. Nuevamente X 0, 1, 2, 3, 4, 5. Calcular.
binomial, probabilidad, atentos son 5, 0.45 y ya nos arrojó. Perfecto. Aquí estamos observando que el porcentaje para que sea O en 0 personas es 0.05, en una persona es 0.20, en 2 personas 0.33, para 3 personas 0.27, para 4 0.11, ahí está bajando nuevamente la tendencia, disminuye la probabilidad, y para 5 la probabilidad es 0.1. Ok, y si sumamos todas estas decimales, el resultado debe de ser 1. Ok, vamos a las preguntas. Calcule la probabilidad. Calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores, tenga sangre del grupo O. La probabilidad de que uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O se obtiene sumando eh, el 0 y el 1. Vamos a usar la calculadora y vamos a sumar 0.050328, 0.050328, 50328 más 0.2058, 89. El resultado es 0.25. ¿Ok? Entonces la respuesta sería 0.256217. Esa es la probabilidad para que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Ok, es muy baja. Vamos a la segunda pregunta. Calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Vamos a calcular la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores. Vamos a hacer la suma. A menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí lo que tenemos que hacer es la suma de estos 3. Hay un detalle importante. Hay una opción que nos permite usar el resultado acumulativo, es decir, la suma, cómo se van sumando en las cantidades, en los números de n. Vamos a hacerlo, vamos a seleccionar control E o igual podemos ir a calcular, probabilidad de distribución, binomial, y aquí vamos a seleccionar lo mismo que habíamos seleccionado antes. Ok, pero ahora vamos a seleccionar probabilidad acumulativa. Vamos a seleccionar OK y ya nos está arrojando en la parte de abajo la acumulativa. Como podemos observar, aquí en la parte de arriba es 0.50 la probabilidad y luego 20 y ya en la información de abajo ya nos va sumando. Entonces si queremos hacer sumas podemos irnos directamente a la tabla de abajo. Vamos a la pregunta nuevamente. Calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del grupo O.
de que al menos 3. Lo que tenemos que hacer es sumar. Calcula la probabilidad de que al menos 3. Vamos a sumar el 0, el 20, el 0.050, el 1, el 2 y el 3. Y el resultado es la probabilidad. Perdón, vamos a sumar el 0.50, el 0.20, 0.33 hasta el 0.27. Si nos vamos al 3, en el acumulativo ya nos está dando y es un 86, 68, 78. Esa es la 0.86, 878. Entonces, aquí la respuesta es 0.86. 87, si lo redondeamos sería 0.87%. Bueno, se ha multiplicado por 100, que sería el 87%, la probabilidad de que al menos 3 de los donadores tengan sangre del grupo O. Pregunta número 3. Calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. ¿Cuál es la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O? Si nos vamos aquí, la probabilidad va disminuyendo después de las 3. Va disminuyendo hacia el 5, que es 0.0184. Ese sería el resultado. Calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre O. La probabilidad es 0.0, es muy baja, 0.0184. 84. Calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Vamos a calcular la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan el grupo O. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a sumar lo que es el 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Del 2 al 5. Entonces hay diferentes maneras. Podemos hacer la resta si nos hasta ah, del 1000, restar lo que es el 1 y el 0. Esto, el 0.25 y el 0.50. O podríamos ir de aquí sumando el 2, 3, 4 y 5. No es fácil ir de la resta en la calculadora. Vamos a tener que escribir menos caracteres. Entonces vamos a seleccionar el 1 menos el 0.25, 0.25, 622. ¿Ok? Y es 0.7437. Entonces, la respuesta aquí es 0.7437. 37. Calcule la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. La probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. La probabilidad sería, no es la acumulativa, es esta, 0.3369. Nos está pidiendo exactamente 2 donadores. La probabilidad de que 2 donadores tengan sangre del grupo O de los 5 sería la 33.69. 0.3369 es la probabilidad, y calcula la probabilidad de que entre 2
y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí vamos a sumar el 2, 3 y el 4. ¿Cuál es la probabilidad? Sería la probabilidad del 2, 3 y el 4. Vamos a hacer la suma del 2, 3 y 4. Entonces, la del 2 es 0.336909 más la del 3 es 0.2756 53 más 0.112767 0.112767 más están pidiendo 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver. 2, 3 y 4. Entonces nos están pidiendo 2, 3 y 4. ¿Sí? Y el resultado es 0.725329. 0.725329. Esos son los resultados. Vamos al siguiente ejemplo. Eh, Ejercicios de color café, de ojos color café. El color de ojos en Estados Unidos es el 40% de la población, según los datos del estudio realizado por el Dr. Sorita Sony en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calculen las siguientes probabilidades. Ok, eh, tenemos que, vamos preparando un mini tab. Ok, calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Aquí vamos a tener que ingresar 14 datos más el 0 serían 15 datos. En la parte de la columna sería X en la parte de arriba. Vamos haciéndolo, sería X. Hemos dicho que esa es la variable. Empezamos con el 0. Nuevamente X, 0. Vamos a comenzar porque no queremos fallas. Ok. 14 datos. Sí, me están pidiendo 14 datos. Perfecto. Vamos a seleccionar calcular. Probably distributions. Vamos a la parte de binomial. Vamos a seleccionar la probabilidad. El input dijimos que son 14. Y el porcentaje es 40, que sería 0.40. Perdón, aquí no es. Número de trials 14, evento de probabilidad 0.40. Y seleccionamos OK. Ahí nos está arrojando. Vamos a obtener de una vez la acumulativa. Control E. Vamos a agregar la acumulativa y OK. Y ahora ya tenemos la acumulativa en la parte de abajo. Y en la parte de arriba la regular.
Entonces vemos que la probabilidad de cero es 0.000784. 1, 2, 3 personas que tengan los ojos color café. Esa es la probabilidad que va aumentando. La suma de todos estos debe dar 1. Nos damos cuenta que el número va aumentando hasta el 6, que llega el 20, 0.20 y después empieza a bajar el 0.7. Ahí va siendo como un pico de en escala alta en el número 6. La acumulativa, si sumamos 0.0784 más 0.007314, nos daría un resultado de 0.00810. ¿Ok? Vamos a resolver las preguntas. Nos dice, calculen la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. De que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Ok, aquí vamos a ir sumando del 1 al 8. Vamos a usar la acumulativa hasta el 8. Que si vamos sumando el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el resultado debería ser 0.94168. 0.94168. Ese es el resultado. Ok. Vamos a la pregunta número 2. Calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café. La probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Esta no es la acumulativa. Necesitamos saber de las 12 de las 14. ¿Cuál es la probabilidad en 12? La probabilidad en 12 sería 0.000550. Entonces, 0.00050 es la probabilidad, va bajando, porque si es un número alto, entonces si solo es el 40% de ojos cafés, si llega muy alto la probabilidad va bajando. ¿Qué calcula la probabilidad de que los 14 personas tengan los ojos de color café? Lo mismo, 14 personas que tengan el color café, mientras más grande va el número, va disminuyendo y sería 0.00003. Entonces el resultado sería 0.00003 y con 0.0003. ¿Cuántos ceros son? 1, 2, décimas, centésimas, milésima, cien milésima, millonésima. Wow, 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5. Muy baja la probabilidad de que las 14 personas tengan ojos cafés. Y sí, porque si 14 es el mayor número mayor y estamos hablando que tiene un 40% de la población, es muy, muy baja. Pregunta número 4. Calcula la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Aquí vamos a sumar lo que es la 10, la 11, la 12, 13 y 14. Y así es como vamos a obtener la probabilidad que es aquí. La 10, 11, 12, 13 y 14. Podríamos también, es más fácil hacer la resta de la acumulativa. Le restamos lo que tiene la cantidad 9. Si vamos a contar el 10, entonces lo que tiene el 9. Entonces vamos a restar 1. Vamos de 1, que es el total. 1 menos 980, 0.982, 249, 982,
249. La probabilidad es, ok, 0.982 es 0.017751. 0.017751. Sí, es muy baja la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos cafés. Sí, parecida a la pregunta número 3. Mientras mayor es el número, se reduce la probabilidad. Muchas gracias. Vamos para el siguiente ejercicio. Distribuciones de probabilidad normal, la evaluación de la normalidad, definiciones. Una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos X y Y, donde cada valor X proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor Y es la puntuación Z correspondiente, que es un valor cuantilar esperado de la distribución normal estándar. Procedimientos para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Histograma. Construye un histograma, rechaza la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de campana. Valores atípicos. Identifique valores atípicos. Rechace la normalidad si existe más de un valor atípico. La presencia de un solo valor atípico podría ser un error o el resultado de la variación por el azar, pero sea cuidadoso ya que incluso un solo valor atípico podría tener un efecto importante en los resultados. Gráfica cuantilar normal. Si el histograma es básicamente simétrico y existe cuando mucho un valor atípico, utilice la tecnología para generar una gráfica cuantilar normal. Utilice los siguientes criterios para determinar si la distribución normal es normal o no. Los criterios se pueden utilizar en flexibilidad para pequeñas muestras, pero se debe ser más estricto en el caso de muestras grandes. Distribución normal. La distribución normal de la población normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta y si los puntos no se revelan algún patrón sistemático que sea diferente de una línea recta. No es distribución normal. La distribución de la población no es normal si se aplica alguna de las dos condiciones siguientes. Los puntos no caen razonablemente cerca de una línea recta. Los puntos muestran algún patrón sistemático que no es el de una línea recta. Vamos a ver unos ejemplos de exámenes de salud de hombre. Realice la evaluación de la normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud. Vamos a obtener datos de 1 estatura, 2 peso, 3 pulso, 4 índice de masa corporal. Vamos a abrir el documento Minitab. Yo lo tengo abierto y es este. Ok, para poder obtener esos datos hay de dos formas. Uno a través de estadística, Basic Statistics, y nos vamos a Normality Test. Vamos a obtener el de edad y el de Anderson, el test de normalidad de Anderson-Darling, y le damos OK. Como podemos ver, aquí tenemos los datos que los puntos nos están saliendo de la línea roja. Significa que es una distribución normal, porque se aproxima la distribución de la población normal, se aproxima de manera razonable en línea recta. Si fuera una distribución, si no es una distribución normal, estuvieran los puntos muy dispersos. En esta gráfica nos enseña lo que son la media, la desviación estándar, el número de datos y ahí está el valor.
Cuando el p valor es mayor a 0.10, entonces se dice que es una distribución normal. Ok, estamos viendo los puntos y están cerca del centro. Aquí estamos viendo las edades, la parte vertical y la horizontal es el porcentaje, como podemos ver. Sí, sí es una distribución normal y hay que tener en cuenta que control E, el punto de... Ok, vamos con la siguiente, control E y la estatura. Ok, podemos ver que si hay una distribución normal en la estatura, los puntos no salen del centro. Nuevamente aquí su valor es de 0.669. La escala vertical de los datos que se obtuvieron. Nos pide también que ahora hagamos el pulso y el índice corporal. Vamos a hacer el pulso. Esa es una forma, en un momento vamos a hacer de la segunda forma. Nuevamente estadística, Basic Statistics y Normality Test. El de peso, de igual manera, distribución normal. Si no fuera una distribución normal, estarían los puntos muy dispersos y el valor P, el p-value son 0.552. Ok, esto fue del peso. Nos pide pulso, índice corporal. Vamos a hacer el pulso, nuevamente estadística, Basic Statistics, Normality Test. Ok, aquí podría ser que estamos viendo que si no es una distribución normal. El p-value es 0.005. Ok, como se salió del 0.10, estamos hablando que no es una distribución normal. Este es referente al pulso de los hombres. Vamos a continuar con índice de masa corporal. El índice de masa corporal estamos viendo que sí es una distribución normal. Los puntos están muy cerca de la línea. Vamos a buscar la otra forma. La otra forma es por medio de gráficas. Probabilidad plot. Y seleccionamos el singular. Vamos a empezar con edad. Y seleccionamos OK. Y podemos ver que es muy parecido al de Anderson Darling. En este caso se ven tres líneas, pero aún así se encuentra dentro de lo que es la distribución normal. El p-value es de 0.041. Ok, nos da otros datos. La media, la distribución estándar, número de datos. Ok, y el AD. Eso fue para edad. Vamos a, nuevamente el segundo dato, vamos a hacer el de gráficos. Probability plot. Y vamos a hacer la estatura.
ok. Y aquí estamos viendo que para la estatura también se encuentra en una distribución normal. El p-value es 0.669, es mayor a 0.10. Sería la estatura. Vamos a hacer el de el peso. Aquí está el peso. Igual podemos ver que se encuentra dentro de lo que es la distribución normal. El p-value es 0.552. Ok. Y vamos a nuevamente nos hace falta. Vamos a gráficas. Probability plot. Vamos a ver el pulso de los hombres. Es el que habíamos visto algo típico. Y sí, si el valor no es mayor a 0, el p-value no es mayor a 0.0 a 0.10, es 0.005 y podemos ver que algunos datos se salen de la línea del centro. Ok, y vamos a verificar la última opción, nuevamente gráficas, Probability Plot y ahora índice de masa corporal. Vamos a ver estos datos. Se encuentra que el p-value es mayor a 0.10, que es 261. Si es una distribución normal, los datos se encuentran cerca del centro, es decir, que sí. Y vamos al siguiente ejercicio. Dice, realiza la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 mujeres que fueron sometidas a exámenes de salud, estatura, peso, pulso, índice de masa corporal. Nuevamente lo mismo. Aquí tengo pulso de mujeres. Hay de dos formas. Lo podemos hacer de estadísticas, Basic Statistics y Normality Test, edad. Y seleccionamos OK. Y estamos viendo que si es una distribución normal porque está cerca del centro. El p-value es 0.160. Ok, nos da la media y la desviación estándar, pero en ese momento no ocupamos esa información. Este es referente a la edad. Control E y vamos a seleccionar la estatura. Y ya tenemos la estatura. Su p-value es 0.08803. Los datos se encuentran dentro de lo que es el centro. Y sí, es una distribución normal. Esto es referente a la estatura. Control E. Peso. También se sale un poco del centro, pero aún así eh, sí están muy cerca de la línea. Eso es referente al peso. El p-value, el valor p es 0.018 y vamos a hacer el de control E, índice de masa corporal. Aquí está el índice de masa corporal, el p-value es 0.010, el AD es 1.019, los datos están cerca. Aquí se alcanzan a salir unos datos, pero aún así sí, está dentro de lo que es la distribución normal. Y nos hace falta lo que es el pulso de mujeres. Los datos son menores a 0.010, que es 0.005. Y sí, este es un caso de no es una distribución normal, los puntos se salen del centro. Entonces, sí no es una distribución normal. Eso es lo que viene siendo el modo de estadística de Basic Statistic del test de normalidad. Pero la otra opción también es irnos a gráficas
probability plot, la edad, y nos está arrojando los mismos datos que teníamos anteriormente, aunque cambie un poco el p-value, nos sigue arrojando lo mismo, igual lo mismo, control E para la estatura, y ahí tenemos la estatura, que es, hay que tener en cuenta que el índice de confianza es 95%, en la estatura, el p-value es 0.0803, los datos están cerca del centro, ese es para la estatura, vamos control E, el peso de las mujeres, igualmente si se mantiene dentro de lo que es el centro y podemos decir que es una distribución normal referente al peso, control E, pulso de mujeres, vamos a ver el pulso de mujeres y 0.005, hay mucha diferencia aquí, si podemos decir que este no es una distribución normal, se sale del centro, el p-value es 0.005, es menor a 0.10. Entonces sí, aquí podemos ver lo que nos arroja el pulso de mujeres, control E y índice de masa corporal con su nivel de confianza de 95%. Nos dice que el p-value es 0.010, sí, alcanza a entrar y no hay muchos datos que salen del centro. Estamos hablando que es una distribución normal y eso sería todo. Gracias. Mi nombre es Carlos Sanguino y gracias por su tiempo estudiando ingeniería industrial semipresencial de la clase de estadística inferencial tercero Y con el profesor Juan Flores.